Bueno, lo que yo quisiera mostrarles hoy tiene que ver con una parte de un tema que he venido trabajando en el último tiempo. Hace algunos años, gracias a un proyecto Fondesit, empecé a acercarme a la historia de los incendios en la ciudad de Valparaíso. Y en ese momento, cuando empecé, el objetivo de mi trabajo era principalmente observar las consecuencias que los incendios desde el siglo XIX habían tenido en la transformación de la infraestructura, arquitectura y urbanismo de la ciudad. Y de hecho, hasta el día de hoy, después de incendios como el que en febrero afectó una parte de la ciudad de Viña del Mar y que se parece a uno que hubo hace un año, y también, sobre todo, a otro que quemó los cerros de Valparaíso en 2014, muchas de las discusiones que se observan en prensa, en redes sociales, en televisión, tienen que ver con estos temas: infraestructura, urbanismo y arquitectura. Y de hecho, después de las reconstrucciones o junto con las reconstrucciones, lo más común en discusiones públicas es hablar de ordenamiento del territorio, como de alguna manera planteando que el problema de los incendios se resuelve a través del desarrollo sociotécnico, por ejemplo, con cortafuegos, con infraestructuras de acceso al agua, con tecnologías, con dotación de bomberos o con mayores controles y leyes más restrictivas. Y bueno, ese tipo de cosas era lo que yo originalmente estaba buscando para el siglo XIX. Pero a medida que me fui sumergiendo en las fuentes y especialmente en las fuentes judiciales, empecé a encontrar que había algo más en la relación entre sociedad, fuego y riesgo de incendio. Es decir, no se trataba solamente de una problemática técnica o tecnológica o espacial o bomberil. Por ejemplo, especialmente desde 1874, los tribunales del crimen llamaban a los agentes de las compañías de seguros a declarar con mucha frecuencia en los casos de incendios. Y en más de un caso, en más de un expediente que encontré, vi que el agente llegaba al tribunal y decía que no tenía nada que decir al respecto de un incendio específico porque esa propiedad no estaba asegurada. Las mercancías que se habían incendiado en algún comercio específico no estaban aseguradas. Y en ese sentido, no se trataba solamente de explorar las causas físicas de los incendios a través de inspecciones técnicas, sino también de buscar posibles motivos económicos y sociales. Entonces yo empecé a ver que se acusaba de incendiarios en los archivos judiciales a personas por celos, por racismo y xenofobia, por venganza y por motivos personales, y cada vez más por sospecha de fraude al seguro. Y entonces, a partir de estas declaraciones recurrentes, empecé a preguntarme por los aseguradores, porque pensé que tenían que haber sido más que simples peritos de la justicia criminal. ¿Quiénes eran estos aseguradores? ¿Qué roles ocuparon a lo largo de la historia de Valparaíso y de Chile? ¿Qué consecuencias tenía su actividad sobre la confección histórica de la noción de riesgo de incendio? Además, si las sospechas de los querellantes que había en los expedientes criminales eran ciertas, pues era posible que la inserción y expansión de los seguros contra incendios hubiera incentivado la práctica del incendio como una actividad lucrativa, es decir, incendiar para cobrar la indemnización del seguro. Y entonces pensé, bueno, pues tengo que buscar a las aseguradores, pero antes de que lleguen al tribunal. Y entonces lo más fácil para empezar era pues buscarlos en las fuentes que yo ya tenía. Y encontré varias cosas. Lo primero, encontré que habían participado de manera protagónica en los procesos más importantes de mitigación del riesgo a través del ordenamiento del espacio. Por ejemplo, en la dotación del cuerpo de bomberos de la ciudad. Para empezar,
en 1853 encontré una donación de 500 pesos de la Compañía Chilena de Seguros, de Agustín Edwards. Pero después encontré cerca de 10.000 pesos que pasaban directo de las compañías extranjeras y nacionales al cuerpo de bomberos. Y también encontré que un pequeño grupo en representación de los aseguradores había participado de la reunión en la que se redactó la primera ordenanza de construcciones ignífugas para Valparaíso en 1858 y que después, con algunos cambios, se iba a convertir en la Ley de Transformación de Valparaíso en 1876. También habían participado desde 1850 en discusiones para que se construyeran acueductos por cañerías subterráneas, con grifos para bomberos a lo largo de toda la ciudad. Ahora, desde estas fuentes, toda la acción de los aseguradores parecía una serie de actos coordinados o no, pero tendientes en la misma dirección, es decir, al diseño y construcción de una ciudad cada vez menos inflamable, cada vez más segura. Y de hecho, el libro de Samuel Marla, Construir Valparaíso, decía que entre 1858 y 1906 no había habido grandes conflagraciones, pero que de manera contradictoria había aumentado la percepción del riesgo de incendio en Valparaíso. Y aquí entonces aparece la pregunta de, ¿acaso estaban mintiendo las aseguradoras, la prensa, las personas que promovían la idea que el riesgo de incendio en Valparaíso era alto? Y si era así, ¿por qué estaban mintiendo? Así que, bueno, volver a lo básico, ¿no? ¿Cómo estaban logrando ganar dinero las aseguradoras? Porque finalmente son empresas privadas y para eso es que existen. Y la respuesta en un principio era relativamente simple. Están cobrando primas que en total dan montos mayores a las indemnizaciones. Es decir, están asumiendo los riesgos que capitales pequeños no estaban en capacidad de asumir. Ahora, ahí es donde la situación empezaba a ponerse un poco más complicada porque, aunque algunas cosas como las mercancías del comercio común tenían precios claros, otras cosas como los instrumentos científicos, el arte, los muebles, las casas o incluso las personas mismas no son tan fáciles de monetizar, de cuantificar. De hecho, en algunos casos, como el incendio de la tienda La Americana, que vendía bienes importados, ni siquiera las mercancías mismas eran tan fáciles de monetizar porque si bien al momento del incendio los precios podían ser fijos, en otros periodos de tiempo las utilidades de una tienda podían variar acorde a las tasas de cambio, al aumento de los precios, a las importaciones del día o a los impuestos. Y en este caso, ¿cómo se calculaba de manera justa lo que pudo o no haberse vendido en los 12 meses en que la tienda estuvo cerrada por la investigación criminal? Y aquí tuvieron diferencias importantes los contadores contratados por el dueño de la tienda, Cirilo Íñiguez, comerciante español, y los peritos contadores designados por el tribunal. Y para esto había distintos tipos de instrumentos y de métodos, tanto desde los peritajes contables judiciales como desde los expertos de las aseguradoras. Además, en el caso de las aseguradoras, encontré dos tipos de documentos. El primero, las pólizas y el segundo, las instrucciones a los agentes. Más adelante volvemos sobre esto si tenemos tiempo. Pero antes, yo lo que quise fue entender el espíritu general que englobaba toda esta manera de entender el riesgo de incendio. O, de otra forma, ¿cuáles fueron los principios de base que sirvieron para convertir la vida normal en tablas, en números, en valores, en precios, en indemnizaciones, en dinero? Y para esto, gracias a un proyecto de la FMSH, Fundación Maison de Sciences de l'Homme, me fui a los archivos metropolitanos de Londres y a otros archivos en París y allá encontré un documento muy especial que me llamó mucho la atención. Eh, Hasta el momento solamente he encontrado un documento de este tipo, pero espero que si algún día tengo la oportunidad de seguir explorando estos archivos, pueda encontrar más documentos así. Y este es el informe de Roger Owen sobre su viaje a Sudamérica. Ahora, antes de entrar en el viaje,
me parece importante entender muy brevemente lo que estaba sucediendo en el mundo de los seguros contra incendios. Básicamente, el mercado inglés estaba copado en el último tercio del siglo XIX, no hay mucho más que asegurar en las Islas Británicas, y de igual manera en los grandes mercados europeos, en especial en Francia, hay poco espacio para el crecimiento de la industria aseguradora contra incendios, especialmente para que crezcan los ingleses, ya que las aseguradoras francesas están a cargo de la mayoría del negocio en Francia. Y en ese sentido, las aseguradoras inglesas salen de Europa y su lugar predilecto es Estados Unidos. Y en ese mercado, a final del siglo XIX, los ingleses están haciendo el 40% de todos sus negocios en el extranjero. El negocio de asegurar contra incendios en el extranjero es fantástico para los ingleses, especialmente gracias a Estados Unidos. Pero llega el momento para que los grandes aseguradores como la Allianz, que es la empleadora de Roger Owen, normalmente por ser tan grande, menos dispuestos a asumir riesgo demasiado elevado, es el momento para que busquen robustecer sus negocios internacionales por fuera de Estados Unidos. Y para esto, a finales del siglo, las aseguradoras tienen dos alternativas: o inventan nuevos productos o se expanden a mercados que conocen menos. Y ambas cosas la van a hacer. Y aquí van a aparecer, por ejemplo, los seguros de vida. Y los seguros de vida son fantásticos en este sentido porque son un gran cambio filosófico. Se permiten ponerle valor a algo ontológicamente invaluable, la vida humana. Bueno, no voy a entrar tanto en el seguro de vida hoy, pero quizás otro día podríamos verlo. Pero volvamos a los seguros contra incendios, entonces. ¿Cómo explorar esos nuevos mercados? Y básicamente, la Alliance enviar a Owen con la misión de explorar física y socialmente y hacer un informe que es este informe. Ahora, la Alliance ya operaba en algunos lugares, especialmente en las ciudades más importantes como Valparaíso y Buenos Aires. Sin embargo, pues siempre se puede hacer más dinero. Esta es la idea. Y Owen llega a Lima y empieza a observar y empieza a conversar con la gente. Y en Lima, por ejemplo, considera que hay buenas condiciones para asegurar nuevas propiedades, excepto por las panaderías, que son inconvenientes. También en el Callao hay buenas condiciones, excepto por una calle, que es la calle de Constitución, porque tiene demasiados edificios de madera. Además, Owen se preocupa por la distribución desigual de las cuadras o blocks de Lima porque observa que junto a las casas de material sólido, con frecuencia hay pequeñas casas de madera o paja. Por lo tanto, hay que tener algún cuidado en Lima porque no existe algo así como un barrio seguro. En todas las cuadras hay cierto riesgo, pero esto no necesariamente es malo. La idea detrás de estas primeras observaciones en Perú parece ser que si hay demasiados factores que prendan el fuego, como panaderías, casas de madera, negocios con fuego, hay que evitar toda la cuadra. Por otra parte, está la evaluación de Arequipa, y en este caso Owen llega a la conclusión de que la compañía tiene que evitar esta ciudad, pero justamente por la razón contraria. Toda la ciudad está construida en piedra y no hay nada que se pueda quemar, y sobre todo la gente no le tiene miedo al fuego en Arequipa. Hasta ahora, entonces la idea es que a la aseguradora no le interesa ni las ciudades muy inflamables ni las ciudades ignífugas. Lo que le conviene es ese espacio intermedio, que haya fuego y combustibles, pero no tanto. En Bolivia, por ejemplo, la recomendación es súper clara. Y Owen observa que todas las casas tienen recubrimiento de paja, que no hay medios para el apagado de incendios, no hay aseguradores y por lo tanto dice que no es deseable hacer negocios allí. Luego sigue camino a Chile, tratando de parar en todos los puertos a ver si hay algo que valga la pena asegurar, y sin embargo observa que entre Iquique y Valparaíso todos los puertos salitreros están construidos de madera y por lo tanto no parece deseable trabajar con nadie en estos lugares. Ahora, habiendo leído hasta ahí el informe, yo pensé, bueno, cuando llegue a Valparaíso,
También va a decir que no vale la pena hacer negocios ahí porque también estaba gran parte de la arquitectura hecha de madera. Y el puerto, además, por sus características económicas, estaba lleno de combustibles. Sin embargo, cuando llega al paraíso, le parece muy importante señalar otras cosas más allá del tipo de construcciones, más allá de las características físicas. Por ejemplo, señala que en Valparaíso viven aproximadamente 110.000 personas, de las cuales 25% son extranjeros, especialmente ingleses y alemanes de buen nivel o good standing, lo que llama el good standing. Además, resalta que el puerto tiene un código de construcción que establece la obligación de hacer muros cortafuegos, que no tiene techos ni fachadas inflamables, que las calles son de mínimo 12 metros de ancho, que existe un código penal que castiga hasta con la muerte a los incendiarios, resalta la calidad del cuerpo de bomberos, su operación, sus tecnologías, y además hace una cartografía de Valparaíso. Lamentablemente, el mapa no está en el informe, yo lo seguiré buscando, pero divide a la ciudad en bloques numerados y define que algunos no deben ser incorporados al plan de negocios. En el bloque 53, por ejemplo, hay techos de madera que ponen en riesgo toda la cuadra y por lo tanto no debe firmarse ningún contrato ahí. En las cuadras 120, 121 y 128 tampoco deben hacerse negocios porque hay aserraderos con calderas, maquinarias, suciedad y grandes depósitos de madera. De cierta forma, esta interpretación plantea un problema porque Owen reconoce la importancia del desarrollo industrial, comercial y artesanal para la salud financiera de la ciudad, pero a su vez resalta que estos elementos son objeto de riesgos demasiado altos. Sin embargo, bueno, el resto de la ciudad es bueno y hay que asegurarlo. Entonces, la clave para comprender la interpretación de Owen pareciera ser que a veces la realidad física no es lo único, no es lo único que importa. La evaluación del riesgo de incendio bajo la interpretación del asegurador no es una evaluación física de la inflamabilidad. Es un análisis que, además de lo físico, incorpora lo social y lo cultural. De hecho, a lo largo de todo el viaje, uno de los elementos que más le interesa identificar es si hay extranjeros y especialmente si hay ingleses que vivan en cada ciudad. Después de Valparaíso, Owen visita Santiago, Talca, Chillán, Concepción, Talcahuano, Tomé, Valdivia y Puerto Montt. Y en Talca y Chillán, aunque no encuentra muchos extranjeros buenos, es decir, ingleses, eh, igual dice, mire, los chilenos aquí son buenos, son good class of people. En Concepción, le preocupa que hay mucha competencia para el negocio y que es posible que las tasas de las primas sean muy bajas. Pero de todas maneras, aunque, sí, aunque no dé mucha explicación, dice, es un muy buen pueblo, muy próspero. Very good town and a prosperous one. Y después de que termina sus apreciaciones individuales de cada ciudad, procede a hacer una especie de resumen con sus conclusiones generales. Y en esta parte me llamaron la atención las siguientes recomendaciones. Hace una lista de riesgos que deben ser rechazados, en la cual designa a todos los puertos salitreros, pero no por ser salitreros, sino porque están hechos de madera. Los pueblos de madera, propiedades total o parcialmente construidas con madera, riesgos industriales donde haya procesos de manufactura y esto incluye a los trabajadores de la madera. Eh, Ojo con esto porque yo sé que aquí hay italianos, no debe asegurarse tiendas de italianos. Y bueno, después hace un listado de cuadras y calles de Valparaíso que hay que evitar. Eh, y todo esto permite que se haga una especie de cartografía nacional del riesgo de incendio. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta cartografía tiene un objetivo, que es identificar los riesgos medios, los riesgos transferibles, los riesgos asegurables. Todo lo demás no aparece, bien porque sea demasiado riesgoso o porque es demasiado ignífugo y por lo tanto queda fuera del área de interés. Y enseguida
Esto permite diseñar una estratificación del país a partir de 3 clases. Y algo muy similar están haciendo todas las distintas aseguradoras, y en los distintos manuales siempre aparecen categorías muy similares, y básicamente al observar estos manuales uno queda con la sensación de que todo está debidamente estandarizado, que el proceso de cálculo de las primas, de la clase de riesgo, del monto asegurable, del porcentaje de indemnización, son simples operaciones matemáticas. Igualmente, al observar las pólizas, vemos unos documentos estandarizados que se repiten una y otra vez con condiciones muy similares, con montos muy parecidos. Sin embargo, lo que podemos observar, y gracias al informe Owen, es que detrás de esta fachada de objetividad numérica del riesgo, hay una serie de evaluaciones cualitativas en las cuales intervienen criterios culturales y sociales. Por ejemplo, que los ingleses y los alemanes son buenos extranjeros, pero que los italianos son malos extranjeros. O que exista una clase especial de seguros a la medida que debe ser analizado caso a caso, porque da cuenta de, ya lo físico no importa en este caso, porque hay algo más que tiene que darle a esta persona que va a contratar un seguro, una categoría especial. Entonces, además de reafirmar definiciones del riesgo como categoría cultural, que esto lo podemos ver en trabajos de la antropología desde hace ya hartos años, como lo de Mary Douglas, pero también en trabajos de la historia de antropología latinoamericana. Podemos observar que el riesgo de incendio interpretado de esta manera también refuerza las desigualdades sociales preexistentes. En ese sentido, el desarrollo industrial exportador o importador en ciudades como Puerto Montt, Tomé o Valdivia, que son excluidas por Owen mediante criterios fundamentalmente culturales, tendrá que darse en condiciones de mayor vulnerabilidad, ya que el riesgo en estas ciudades no se puede transferir. Entonces, necesariamente esto va a desincentivar la inversión, reduce la posibilidad de trabajar con nuevas tecnologías mecánicas, distancia la economía local del mercado bancario o financiero, es decir, aumenta las desigualdades respecto de otras ciudades, por ejemplo, o adentro de la ciudad misma. Y por último, conduce a las sociedades urbanas que sí acceden a estos mecanismos de transferencia y mitigación del riesgo a emprender actividades con mayor uso y almacenamiento de combustibles y de fuego. Y en ese sentido, ciudades como Valparaíso, Talca, Concepción y Chillán, donde sí se quiere que se aumente el negocio del seguro contra incendios, por una parte se convierten en espacios de menor riesgo de incendio porque construyen los muros cortafuegos, financian los bomberos, tapan las fachadas y techos de madera y ensanchan las calles para reducir sus primas de las pólizas de seguros. Al mismo tiempo se convierten en espacios más inflamables porque se llenan de alcoholes, de aceites, de carbón, de maderas, de forjas, de hornos, de maquinarias a base de combustible para el desarrollo de las mismas actividades que estaban asegurando. Bueno, con esto termino, así que muchas gracias por la atención.